Jesús la razón de cantar, es Jesús la razón de vivir, es Jesús la razón de encender una luz y anunciarle al mundo su paz, es Jesús la razón de entregar un abrazo y sincera amistad, una mano de ayuda a quien anda sin luz y la vida en Cristo Jesús. Él es Dios con nosotros, es fuente de amor y es camino a la salvación. Es el Verbo hecho carne, la luz verdadera reflejo de gracia y verdad. Es la estrella en el cielo y su luz nos guiará hasta el niño Jesús. Él es la razón de la Navidad. Él es la razón de la Navidad. Es Jesús la razón de cantar, de alegrarnos y de celebrar, de reunirnos aquí en un mismo sentir, de entregarle nuestro corazón. Es Jesús la razón de vivir, de abrazarnos y de compartir, de contarnos la historia del niño en Belén cuya gloria brillaba cual rey. Él es Dios con nosotros, es fuente de amor y es camino a la salvación. Es el Verbo hecho carne, la luz verdadera reflejo de gracia y verdad. Es la estrella en el cielo y su luz nos guiará hasta el niño Jesús. Él es la razón de la Navidad. Él es la razón de la Navidad. Él es Dios con nosotros, es fuente de amor y es camino a la salvación. Es el Verbo hecho carne, la luz verdadera reflejo de gracia y verdad. Es la estrella en el cielo y su luz nos guiará hasta el niño Jesús. Es la estrella en el cielo y su luz nos guiará hasta el niño Jesús. Es la estrella en el cielo y su luz nos guiará hasta el niño Jesús. Él es la razón de la Navidad. Él es la razón de la Navidad. Él es la razón de la Navidad. Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a este culto de adoración de la Misión Bautista Vida Eterna de Querétaro. Nos encanta que estén con nosotros, sobre todo en este tiempo que empezamos con esta temporada de Adviento. Gracias a Dios que estamos iniciando esta temporada. Después de un año difícil, estamos iniciando esta temporada en donde estamos especialmente sensibles, en donde nuestros corazones se preparan para recibir a un pequeño niño, así frágil, dependiente, que es Dios mismo encarnado, que vino por nosotros. Preparemos nuestra mente, nuestro corazón y nuestros oídos para este culto de alabanza y de adoración. Sean ustedes bienvenidos. Alabemos, hermanos.
la esperanza, la llegada de la paz y salvación, y vivamos con confianza, porque Cristo ya nació, ha nacido entre nosotros, el camino y la vida, la verdad, ha llegado Jesucristo, comenzó la Navidad. Celebrad con regocijo este tiempo de esperanza, al pequeño que ha nacido, entreguemos la alabanza, celebremos que ha nacido, en el mundo este pequeño, pues no es solamente un niño, es el rey del universo. Celebremos la esperanza, la llegada de la paz y salvación, y vivamos con confianza, porque Cristo ya nació, ha nacido entre nosotros, el camino de la vida, la verdad, ha llegado Jesucristo, comenzó la Navidad, ha llegado Jesucristo, comenzó la Navidad. Ángeles cantando están, tan dulcísima
Y dice la palabra de Dios en Mateo 1, del 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. María, la madre de Jesús, estaba comprometida con José, pero antes de unirse como esposo, se encontró con él que ella había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, era un hombre justo y quiso dejarla secretamente, pues no quería denigrarla. Mientras José reflexionaba al respecto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque su hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo. María tendrá un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta: Una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Mis queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, es un placer estar con ustedes. Bendito Dios, llegamos a esta época final del año, a la época de Adviento, en donde todos nos preparamos para celebrar algo que es lo más trascendente en la historia de la humanidad, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Habrá puristas y legalistas que digan, pero si ni siquiera corresponde históricamente a esta fecha, y que creen tienen razón, no corresponde. Pero eso es lo de menos. Lo importante es que en esta época la humanidad entera se vuelve sensible a los sentimientos, sensible a escuchar, a conocer, a vivir la historia de nuestro Señor Jesucristo y la historia de la encarnación. Y es algo tan importante que se celebra en todo el mundo, incluso en aquellos países en donde el cristianismo es minoritario o está incluso prohibido. Hay adornos, hay situaciones que propician para los visitantes, muchas veces piensan ellos, pero sin embargo son situaciones que propician el pensar en la historia de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, en la historia de que Dios se encarnó para venir a buscarnos, para venir a reconciliar al ser humano con nuestro Padre Creador. De eso se trata la historia de la humanidad. Y esta historia es una historia hermosa, es una historia llena de simbolismos, una historia llena de realidades, una historia que cuando conocemos en plenitud, no nos queda otra más que rendirnos ante la sabiduría, ante la gracia y la misericordia de Dios mostrada en Jesucristo. En ninguna otra religión van a encontrar a alguien que siendo Dios se acerque a la humanidad. Para los griegos esto era impensable. Había dos mundos, el de la tierra, imperfecto, y el del cielo, que era perfecto. Sin embargo, estas ideas platónicas se veían contrastadas con la realidad de sus dioses. Ellos consideraban a los dioses con todos los defectos humanos. Por eso hubo asesinatos, traiciones, incestos, degeneración y depravación sexual entre aquellos que hoy en día incluso se consideran como los creadores de la civilización occidental. De eso vamos a tratar en esta época de Adviento. Vamos a platicar el cómo y el por qué se generaron las condiciones necesarias para que nuestro Señor se encarnara en esa época. ¿Y saben qué es lo que nos tiene que mostrar? ¿Saben que a dónde queremos llegar y concluir? Que Dios tiene el control de todo, que Dios tiene el control absoluto de lo que ocurre y cuándo ocurre. Y eso
Eso nos debe dar esperanza. Por eso esta época es una época de amor, de paz, de esperanza, de consuelo, de perdón, de reconciliación. Analicemos el trasfondo histórico y pensemos, por eso se llama este sermón así, solo Dios sabe. Considerémoslo. Considerémoslo porque solamente Dios sabe. Esa es una frase que utilizamos, pero ¿realmente la sentimos? A veces la impaciencia es una de las marcas distintivas de la humanidad. Queremos que las cosas pasen ya. A veces hasta sin importarnos las circunstancias y mucho menos las consecuencias. Es más, sin analizar los momentos. Nuestra impaciencia es tal que queremos que ya ocurran las cosas y se nos hace difícil esperar días, semanas, meses, años. Hace unos días, por ejemplo, fui a dejar a mi hija Carla a la escuela y vimos, en lo que esperábamos que llegara a su mamá con unas cosas que compró de la papelería, un letrero pegado en un poste que decía: estudia la secundaria en 1 mes y la preparatoria en 3 meses. Bromeando le dije a mi hija, que está en 5º grado, en año y medio terminas la primaria y en 2 años podrías estar empezando la universidad. Rápido, mira, haces tu secundaria en 1 mes, tu preparatoria en 2 y en 2 años podrías empezar la universidad. Nos reímos, la verdad, por lo disparatado de la idea. Pero después estuve pensando en que si ese letrero estaba allí, es porque hay gente que considera posible, conveniente, bueno eso. Ahí es porque hay gente que pueda llegar ahí, a ese mercado que ellos están promoviendo, a una oferta de algo rápido, sin medir las consecuencias ni nada de eso. Hay una canción de Santiago Benavides, pastor, compositor y cantante colombiano, en el que también nos habla, por ejemplo, de los aprendizajes del idioma mientras duermes, fortalecerte mientras descansas, todo sin esfuerzo, todo sin calma, todo sin paciencia. Es una frase común decir que los tiempos de Dios son perfectos, y por supuesto que lo son. Muy pocas veces nos ponemos a reflexionar en ello. Dios tiene el panorama completo de lo que ocurre. Dios sabe lo que pasó, sabe lo que está pasando en este momento, pero además en todo lugar, y también sabe lo que ocurrirá. Siendo cuestionado el Señor, ya resucitado, sobre el establecimiento del reino de Israel. Fíjense qué interesante, le preguntaban cuándo se establecería el reino de Israel. No cuestionan del reino de Dios, sino cuestionan del reino de Israel, ya resucitado. Y él le responde: a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las ocasiones que el Padre dispuso para su propia autoridad. Hechos 1:7. Y se dan cuenta, no les toca saber ni los tiempos ni las ocasiones, pero el Padre sí. Y nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, también conoce a detalle el tiempo y las ocasiones. Cuando hablamos del regreso del Señor, hay quienes dicen la inminencia de ellos. Leen las cosas, leen las circunstancias, interpretan los hechos que se viven cotidianamente, pero no bajo la luz de la palabra que nos dice ni los tiempos ni las ocasiones, sino con su propia interpretación. Hay sucesos, hay epidemias, hay maldad, hay guerras, y todos nos dicen: ven, ya son signos de que viene el fin de los tiempos. Como si a lo largo de la historia no hubiera habido epidemias, guerras, también en toda la historia de la humanidad, desgraciadamente. Y esto es porque todas las cosas están sí bajo el conocimiento y potestad del Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es certera la frase, que además es muy común cuando dicen: solo Dios sabe. Y sí, efectivamente, solo Él sabe. ¿Cuánto tiempo hemos esperado un evento, un suceso, un hecho, y se nos hacen pesadas las horas, los días, las semanas, los meses, incluso los años? Y desesperamos, vemos cómo a medida que va pasando el tiempo nos va disminuyendo la esperanza.
Ponemos, por ejemplo, un problema familiar. Lo más común, por un bien inmueble, una casa, un terreno, se pelean los hermanos, se pelean los primos, se pelean los tíos con los padres y resulta que pasan los meses y que pasan los años y que mientras más va pasando el tiempo, menos es la esperanza de que haya una reconciliación, de que haya perdón entre ellos y de que haya una restauración de la realidad. Bueno, pues esto mismo ocurrió con el pueblo de Israel, con el pueblo hebreo, creado por Dios como descendencia de Abraham, que sufrió esclavitud por siglos, sufrió en el desierto, hambre, sed, fue provisto por Dios y sin embargo ellos fueron infieles, adoraron dioses extranjeros, adoraron ídolos de los pueblos de alrededor y sufrieron guerras, sufrieron exilio, sufrieron conquistas, sufrieron sometimientos y destrucción, pero también en la espera hubo esos errores de infidelidad que hablamos. Todo eso que sufrieron fue consecuencia de su infidelidad, pero sin embargo había en ellos, muy escondidita, muy en lo recóndito, esperanza de la llegada, un día del ungido de Dios, del Mesías. Profetas de siglos atrás marcaban las señales, delimitaban, mostraban el carácter y la misión del Mesías, de aquel que vendría. Y después, siglos de silencio. Dios no les habló a través de ningún profeta. 400 años de silencio. Así que si sumamos, fueron literalmente más de 1000 años de espera. Y sin embargo, también fueron 1000 años de esperanza. La medida del tiempo es diferente para los humanos como lo es para Dios. 1000 años, decimos, es una eternidad, no lo podemos ni ver. Pero ¿qué nos dice en referente al tiempo la palabra de Dios? Bueno, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 9, nos dice: pero amados, una cosa no pasen por alto, que delante del Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Nos está hablando de la diferente medida del tiempo. Y continúa: el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Más bien es paciente para todos ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. 1000 años son como un día para Dios, así que tiene el control completo del tiempo, el control completo de las cosas, el control completo de todo aquello que iba a venir. En la historia del pueblo hebreo esperaban con ansiedad un Mesías militar, un Mesías liberador que estableciera el reino de Israel. Los tiempos de Dios son perfectos, pero no solamente los tiempos, su sabiduría. Dios sabe cuándo y por qué decimos, y en fe creemos que sí, que solamente Dios sabe. La encarnación de nuestro Señor se dio en un momento específico de la historia. Y lo importante es que ya vino, nació de una virgen como lo prometían, con el cumplimiento de todas las promesas y todas las profecías reveladas por Dios por boca de los profetas. En un momento específico y especialmente decidido por Dios, por varias razones que analizaremos. Por eso es que no importa que no corresponda esta época con el nacimiento de nuestro Señor. Sí, nos dicen que los pastores estaban en la intemperie, lo cual es imposible en el invierno en Palestina. Es cierto, probablemente no corresponda a la fecha, pero lo importante es que vino. Y se cumple lo que nos decía el profeta Isaías 9, en el capítulo 9, versículos del 6 a 7. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su camino
de su dominio, y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afirmarlo y fortalecerlo con derecho y con justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Qué bien que nos lo especifica así Isaías, porque no es por nosotros, sino porque Dios lo prometió. Vendría el ungido de Dios, vendría el Cristo, el Mesías. Eso es lo importante, que se encarnó. ¿En qué momento? Solo Dios lo sabía. ¿Por qué en ese momento? También solo Dios lo sabía. Esto es lo que a lo largo de estas semanas de la época de Adviento estaremos revisando y analizando. Hoy nos toca analizar el trasfondo histórico. Perdón si no es un culto convencional en donde hagamos exégesis de los pasajes y busquemos el sentido de un pasaje en específico. Hoy analizaremos una parte grande del panorama. No deja de ser esto asombroso, porque es el control de Dios por sobre todas las cosas, porque 1000 años para Él son como un día, y en esos 1000 años se fue fortaleciendo la esperanza para que viniera el Mesías. ¿Y sabe qué? Lo importante es que vino a buscarlo a usted, o a usted que está perdido, a usted, mi hermano, que ya le aceptó como su Señor y Salvador. Lo importante es que vino. Así que hubo sucesos históricos que definieron cuándo debía de suceder la encarnación, con la visión de nuestro Señor Jesucristo y del Padre Creador. ¿Por qué entonces nació en esa época? ¿Cuáles fueron esos sucesos históricos que generaron las condiciones propicias para la encarnación? De eso trataremos, trasfondo histórico. En los domingos subsecuentes trataremos sobre el trasfondo literario, el trasfondo político-social y el trasfondo religioso, que permitieron todos esos aspectos que fuera el momento idóneo y decidido por Dios para la encarnación. El trasfondo histórico es lo que veremos hoy. 400 años de silencio en el periodo llamado intertestamentario. Muchos aspectos formaron el mundo y el ambiente en que vino a nacer el Señor Jesús. Muchas de sus acciones y de sus palabras solo pueden ser interpretadas si se entiende lo que sucedió en esos años, creando Dios las condiciones propicias para el nacimiento, el ministerio del Señor y la propagación de su mensaje, que en sí mismo es un verdadero milagro. Que un puñado, 12 personas y Él lograron lo que se ha logrado de la predicación del Evangelio y de su avance. Ese desenvolvimiento histórico, es decir, la evolución social y política del pueblo judío, dio como resultado esa condición propicia, pero fue impactado también por lo que ocurrió a su alrededor. Además, las obras literarias religiosas judías permitieron también que esto fuera un trasfondo adecuado. Ahora, hubo 4 periodos definidos por la supremacía de 4 diferentes pueblos que dejaron huellas en el pueblo judío, huellas que permitieron esta situación de la encarnación y que nos permiten también ir comprendiendo el por qué Dios decidió que era el momento idóneo para la encarnación. Uno de los periodos, el primer periodo que veremos, es el periodo persa, que es del año 539 hasta el 332 antes de Cristo. Desde el año 606, Palestina había estado bajo el dominio de los babilonios, quienes exiliaron a los habitantes. Los persas se fueron fortaleciendo gradualmente y llegaron a vencer a los medos. Pero este pueblo, el pueblo medo, se unió a ellos para formar el imperio, llamado Medo-Persa, bajo el dominio de Darío. Este nombre es importante. En el año 539 a.C., Darío venció y dio muerte a Balsasar, rey de Babilonia.
y el pueblo judío entonces pasó de la cautividad de Babilonia a la cautividad del pueblo persa. Pero esta fue muy peculiar porque fue más benigna. Nos los cuenta el profeta Daniel en su capítulo 5. En el año 1536, un decreto de Ciro el persa permitió que los judíos regresaran a Jerusalén, el primer grupo de exiliados con propósito de reconstruir la ciudad. Es decir, fue un rey piadoso. Posteriormente fueron otros grupos los que regresaron. Uno fue en el año 458 a.C., bajo la dirección de Esdras, y el otro en el 445 bajo la dirección de Nehemías. Al cerrarse el Antiguo Testamento, aproximadamente en el año 400 a.C., los judíos en Palestina todavía estaban bajo el dominio de los persas, pero su actividad era tolerable. Los persas eran benignos en ese aspecto. No los maltrataban y les permitían mantener sus costumbres y, lo más importante, su adoración a Dios, al Dios verdadero. Es interesante notar que el trato de Ciro, el persa, era tan benévolo para los judíos que incluso el mismo profeta Isaías le llamó mi pastor. Así lo veía Isaías. Y esto lo vemos en Isaías 48:28. Y lo llamó también un ungido de Dios. Esto lo vemos en Isaías 45:1. Es decir, había agradecimiento en el corazón de Isaías por el trato de este rey Ciro el persa para los judíos. El dominio de los persas duró 100 años más. Durante ese tiempo regresaron a Palestina todos los desterrados que quisieron. Podrían regresar a la tierra prometida aquellos que así lo quisieran. Sin embargo, muchos permanecieron fuera de su patria. Permanecieron en las tierras donde habían vivido su exilio. Se habían establecido, había florecido el comercio y quizás sus bienes. Y esto permitió que se dispersaran por todas partes. Al término, el exilio de los judíos habían adquirido 3 características importantes. Todos eran llamados judíos. Ese término se había utilizado anteriormente a los habitantes de Judea, pero ahora todo el pueblo era llamado pueblo judío. Se había borrado esa diferencia entre los reinos del norte y los reinos del sur. Ya era un pueblo único. Los judíos regresaron, además, como segunda característica, aborreciendo la idolatría. Este pecado que había plagado las naciones, que tanto lo habíamos visto con los profetas del siglo VIII y que por siglos habían sido infieles al Dios, había quedado atrás la idolatría. Ahora vemos un pueblo unido y un pueblo que adoraba al único Dios, que era Jehová. Entonces también se empezó a desarrollar, como tercer aspecto, un fuerte orgullo nacional y racial. Las demás naciones eran bárbaras. Los gentiles, decían los judíos. Los judíos eran el pueblo de Dios, el pueblo elegido. 3 características muy importantes que se hicieron mucho mayores cuando el Señor se encarnó y empezó esto con una confrontación mental con el pueblo judío y los cristianos. El periodo griego, del 331 hasta el 167 a.C. Al imperio persa le sucedió un poder, el imperio griego. A la muerte de Felipe de Macedonia, en el año 336 a.C., Alejandro el Magno fue el unificador de los estados griegos. Los ejércitos griegos invadieron a Palestina en el año 332. Los judíos habían estado prestando su ayuda a los persas en oposición a Alejandro. Pero venciendo a Alejandro, lo que hicieron fue que una gran procesión de la familia sacerdotal salió al encuentro de Alejandro Magno en las afueras de Jerusalén. Y él quedó tan impresionado y lleno de compasión que decidió no destruir a la ciudad y permitió al pueblo judío seguir conservando sus leyes,
seguir conservando su religión, seguir conservando sus tradiciones. Y además hubo exención de impuestos, de algunos impuestos. Siendo Alejandro un hombre culto, la Biblioteca de Alejandría, por eso su nombre, fue de las más grandes del tiempo antiguo, supo reconocer la cultura distintiva y la antigua literatura de los judíos. Así que cuando fundó Alejandría, después de conquistar Egipto, acogió a los judíos y les concedió la ciudadanía de esta ciudad. Y en otras ciudades griegas también ocurrió. Recuerden que eran estados-ciudades, sin embargo ahí los acogió Alejandro. Es más, incluso 2 de los 5 barrios de Alejandría llegaron a ser barrios judíos. La población judía en Egipto llegó a ser incluso mayor que la de la Palestina. Con esto la dispersión, lo que llamamos la diáspora, se hizo más amplia. Abarcaron más territorio y era más población. El judaísmo se extendía por todas las partes del mundo mediterráneo. Lo podemos ver en Hechos 15:21. ¿Y esto para qué sirvió? Se preparaba el terreno para la proclamación del Evangelio en el primer siglo. Dios, Jehová, el Dios verdadero, era conocido y reconocido en todo el mundo antiguo. Había judíos fieles ahí y se preparaba el terreno para que llegara la predicación del Evangelio. Desgraciadamente, el reino de Alejandro Magno duró pocos años. Murió en el año 323 con tan solo 33 años de edad. Y entonces su reino fue dividido entre 4 de sus generales, resultando 4 reinos. El reino de Macedonia, el reino de Tracia, una parte de Siria con Mesopotamia y Egipto, con Siria meridional. Ptolomeo se hizo cargo de Egipto y Siria meridional. Seleuco de Siria y Mesopotamia, y Palestina quedó entre las 2. Y en los 24 años siguientes a la muerte de Alejandro, 7 veces cambió entre el control de Ptolomeo y de Seleuco. 7 veces. Realmente se estaban disputando la tierra prometida. Los Ptolomeos alentaban a los judíos, como lo hizo Alejandro, a establecerse Egipto y los respetaban. Sin embargo, la otra parte, los seguidores de Seleuco, los seleucidas, obtuvieron el control definitivo sobre los judíos y bajo los seleucidas estaba una verdadera represión, era todo lo opuesto. No les toleraba, les perseguía, mató a miles de judíos y empezó una persecución, un afán del dominio completo. Epífanes mató judíos por millares y además decidió, este rey seleucida, decidió acabar con la religión, prohibió la adoración a Jehová, prohibió la oración y prohibió la lectura de las escrituras. Las copias que se encontraron entonces eran quemadas. La persecución llegó a tal extremo que Epífanes sacrificó un cerdo en el altar del templo y esparció la sangre por todo el edificio. Recordemos que el cerdo, según la escritura antigua, era un animal considerado inmundo, así que era una ofensa lo que estaba haciendo. Estaba profanando el lugar santo de todos los judíos. Y después mandó construir en el templo un altar para Zeus. Esta era la abominación profetizada por Daniel en el capítulo 11, versículo 31. El odio se despilfarró. Nacieron pensamientos de insurrección y pronto había de iniciarse una guerra por la liberación. Y entonces viene lo que se conoce como el período macabeo, que va del 167 al 63 a.C. Un día, un emisario del rey Epífanes, de este que hablamos que mató a miles de judíos, fue a Modeín,
un pueblito a unos kilómetros al oeste de Jerusalén, cerca de la frontera con Filistea. Ahí levantó un altar a Zeus y trató de obligar a los habitantes, incluyendo a un anciano sacerdote de nombre Matatías, un judío de la casa de Asmón, a ofrecer un sacrificio al dios pagano, un sacrificio a Zeus, y Matatías se rehusó a hacerlo. Y cuando un joven del pueblo se acercó para ofrecer un sacrificio, un joven judío dijo: yo sí acepto. El anciano sacerdote, enfurecido, lo mató y luego también mató al emisario del rey Epifanes. Después dijo al pueblo: quien tenga celo por la ley y mantiene el pacto, que me siga. Y escapó junto con sus 5 hijos a las montañas. Con todos los testigos, lo que sucedió fue que se corrió la voz. Así que mucha gente le siguió y se formó pronto un grupo organizado de resistencia contra la ocupación. El lema en la bandera de los rebeldes era lo escrito en Éxodo 15:11, que dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Que en hebreo dice mi kamoka balim Jehová. De estas iniciales del texto, mi kamoka balim Jehová, se forma las iniciales son MCBI, y por tanto se formó el nombre Maccabi. De ahí que los hijos de esta familia, dirigentes de la resistencia, fueron conocidos como los macabeos, junto con toda la gente que les siguió en esta guerra de liberación. Matatías, este sacerdote, era ya muy anciano, por lo tanto escogió a uno de sus hijos como el dirigente del movimiento de insurrección y de liberación. Fue Judas, su hijo. Matatías murió en el año 166 a.C. Por su ferocidad en batalla, este hijo de Matatías, Judas, recibió el apodo de El Martillo. Los hombres de Judas lograron vencer a los ejércitos de Epifanes, batalla tras batalla. Al fin los macabeos lograron llegar a Jerusalén y apoderarse de la ciudad. Ahí destruyeron todos los altares paganos, limpiaron la ciudad y el templo y reconstruyeron el altar a Jehová. Sin embargo, en el año 165 a.C., el templo fue reedificado a la adoración de Jehová. Desde entonces los judíos celebraban y celebran en la actualidad una fiesta por la reedificación y la liberación de Jerusalén, que se llama Hanukkah, el día 25 de Kislev, que es alrededor de noviembre y diciembre en el calendario actual. Este hijo de Matatías, este dirigente militar, Judas Macabeo, murió en batalla en el año 161 a.C., aunque fue él quien ganó la libertad religiosa para los judíos. Fue su hermano Simón, otro de esos 5, quien logró la libertad política de su pueblo. Judas asumió la autoridad sacerdotal como el gobierno civil, pero con Simón empieza la sucesión asmonea de los sacerdotes, y sacerdotes gobernadores al mismo tiempo, que dirigieron por 100 años una Judea independiente, que prosperó además, una Judea que se había liberado del yugo de los griegos. Sin embargo, en el año 69 a.C., el país cayó en una guerra civil cuando los hermanos Juan Hircano y Aristóbulo lucharon entre sí por el gobierno. Les digo, realmente la historia de la humanidad es una historia de avaricia, una historia de buscar los bienes mundanos y una historia de egoísmo. Estos 100 años de prosperidad se acabaron cuando empezaron a pelear entre ellos. Y Aristóbulo buscó la ayuda de Antípate, rey idumeo o edomita, que se había apoderado del trono de su país. Otra vez estaban volteando hacia los extranjeros.
Antípater había creado un gobierno por la fuerza. Y en medio de la lucha judía, ahí cuando se estaban destrozando entre ellos en una verdadera guerra civil judía, aparece el poder de Roma. Y entonces viene el cuarto periodo del que hablábamos, el periodo romano que va del 62 a.C. hasta el 70 después de Cristo. Es en esa época en que se da la encarnación. En el año 63, Pompeyo, el general romano, conquista el territorio de Siria y luego mira hacia Palestina, que todavía estaba envuelta en esta guerra civil que hemos comentado. Tanto Hircano como Aristóbulo se dieron cuenta de que Pompeyo tenía el poder para darle la victoria si se inclinaba por uno o por otro. Así que los dos trataron de ir a congraciarse con él. Pompeyo decidió a Hircano, pues siendo de carácter débil, pensó que era más manipulable, calculó que no le daría problemas y que podría manejarlo con facilidad. Así que después de un asedio de 6 meses, Pompeyo capturó Jerusalén y puso a Hircano como gobernador y sumo sacerdote de los judíos. Además, demandó a los judíos que pagaran tributo anual a Roma. Se había acabado esa época de independencia y de prosperidad. Así llegó el fin de la independencia judía. Sin embargo, bajo los romanos, los judíos gozaban de bastante libertad. Sí es cierto que hubo una represión mayor para aquellos que buscaban otra vez la liberación política y militar y territorial, pero de no ser así, ellos gozaban de bastante libertad. En el año 49 a.C. se declaró una guerra civil entre dos generales romanos, el mismo Pompeyo y César. Y otra vez Hircano y Antípater tomaron partido, apoyaron a Pompeyo, pero cuando fue vencido por César, inmediatamente Antípater desertó y huyó a Roma para ofrecer su amistad a César. El triunfador, César, nombró entonces a Antípater procurador de Palestina y a Hircano le dio el poder religioso. Había esa separación entre el poder civil y el poder religioso. Quedó solamente como sumo sacerdote. Antípater fue envenenado después de haber servido solamente 1 año. Y su hijo, cuyo nombre ya les va a sonar conocido, Herodes el Grande, asumió el reinado. Este fue el Herodes que reinaba cuando vino la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Herodes el Grande fue un hombre terrible. No vacilaba en asesinar para obtener sus fines. Mató a su esposa y a muchos otros miembros de su familia con el afán de mantenerse en el poder. Fue él quien ordenó la matanza en Belén. El suyo fue un reinado de terror. Sin querer, con esto, hizo que se cumplieran profecías referente al Mesías. Sin embargo, Herodes el Grande buscaba congraciarse con los judíos que lo odiaban porque él no era judío y mandó reconstruir el templo que había sido destruido por el descuido y por las guerras. Así que cuando vino la encarnación había otra vez un templo. En Gálatas 4:4 el apóstol Pablo dice: cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿A qué se refiere Pablo cuando nos habla de la plenitud del tiempo? A todas estas condiciones de las que estamos hablando. Por muchas razones, el periodo romano llegó a ser este cumplimiento o plenitud del tiempo. Los otros aspectos los analizaremos en los domingos subsecuentes, pero fue el momento idóneo que pensó Dios para la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Vale la pena mencionar aquí algunas cosas que hicieron que ese periodo fuera propicio para la venida del Mesías. La conquista romana no solamente trajo al mundo un dominio político de Roma, sino también se generó un tiempo de paz,
una calma chicha, dirían algunos de manera coloquial, la paz romana. Nadie superaba en poder militar y económico a Roma, así que no hubo guerras mayoritarias de otros pueblos en contra de Roma. No las había insurrecciones y había rebeliones, pero no había guerras entre diferentes reinos. El Imperio Romano trajo paz, esa paz en donde la gente podía desenvolverse sin preocupación de guerra, excepto, claro, quienes entraban a la insurrección. Pero la paz romana hizo posible que Jesús y sus discípulos llevaran el Evangelio por todas partes. Esto permitió la movilidad. Roma construyó además carreteras por todas las partes de su imperio. Todos los caminos llevan a Roma, hemos escuchado, y era un dicho que se refería a lo extenso del sistema carretero y marítimo además que el Imperio Romano construyó. Debido a vías terrestres y marítimas facilitaban el comercio y el transporte por todo el imperio. Eso también permitió la movilidad de nuestro Señor entre los diferentes pueblos y permitió que el mensaje de Cristo pudiera extenderse hasta lo último del territorio del mundo conocido entonces. El sistema romano además que propició la creación de centros urbanos. Las ciudades del imperio congregaban a la gente que estaba dispersa previo de esto en pequeñas aldeas y los concentraba en lugares estratégicos y accesibles para el comercio, para la economía, pero accesibles también para la predicación de la palabra de Dios. En esas ciudades se juntaban las personas de todas las clases sociales y de todas las partes del imperio. Las ciudades llegaron a ser los cruces de camino por donde el Evangelio podía tocar a los hombres, desde los más ricos hasta los esclavos más pobres. En el Imperio Romano había además una tolerancia a los pensamientos y a la filosofía griega. Esto permitiría que hubiera una apertura y que se pudieran esparcir y escuchar nuevas ideas. Los filósofos griegos y los romanos discutían en lugares públicos. Los judíos se distinguían por su monoteísmo y los romanos por su multitud de dioses. Sin embargo, se permitía la adoración del Dios verdadero. Se toleraba. Los romanos lo dejaban que esto sucediera. Así que cuando Jesús aparece con su mensaje y más tarde cuando los discípulos, incluyendo a Pablo, empiezan a difundirlo, la gente estaba dispuesta a escuchar, por lo menos a darle oídos. Y muchos, ya una vez escuchando el mensaje, lo aceptaban, porque ya estaban apartados de las religiones politeístas, de aquellos dioses con todos los defectos humanos que los rodeaban. Estaban desilusionados de ella y estaban ávidos de encontrar una respuesta en su vida. Tal vez una de las contribuciones mayores que el periodo intertestamentario, esos 400 años de silencio, aportaron a la extensión del Evangelio, fue además el desarrollo de un idioma universal, el griego koine, que por cierto tanto trabajo me está costando ahorita en el estudio en el seminario. Pero vamos, el estudio del idioma, como lo dijo la nana Goya en aquel comercial, esa es otra historia que platicaremos en los domingos subsecuentes. Y aunque les decía yo, no es un culto convencional donde vamos a hacer exégesis de un pasaje, sí, utilizando las herramientas de la hermenéutica, sí tenemos enseñanzas. La primera enseñanza: la visión humana es pequeña, la visión de Dios y su sabiduría es inmensa. Aprendamos a confiar. Segunda enseñanza: cuando no tenemos la visión del panorama completo, a veces nos sentimos ahogados, nos sentimos sin salida ante las circunstancias. Pero lo que nos muestra esto es que Dios
Dios tiene todo bajo control y que puede incluso utilizar aquellas cosas que parecen difíciles, que parecen en contra de nosotros, para que finalmente podamos encontrar enseñanza. Y la mayor enseñanza es que nos acerquemos a Dios y que aprendamos a confiar en Él. La tercera enseñanza es que Él tiene el control completo de todas las cosas. Cuando nosotros no alcanzamos más que a ver un punto, Él tiene la visión del universo entero y que nos ama y que obra por nosotros y que busca el momento idóneo en su sabiduría para actuar en nuestra vida. Yo pienso que no es casual que ustedes están escuchando el mensaje del Evangelio. Yo pienso que no es casual de que por diferentes vías, diferentes lados, esté llegando el mensaje del Evangelio a su vida. Para aquellos que han entregado su vida a Cristo, reafirma su fe, reafirma su conocimiento, reafirma su necesidad de alimento espiritual. Y para aquellos que aún no han entregado su vida a Cristo, no espere un momento idóneo. El Señor tiene tanta misericordia, tanta gracia, que nos recoge y nos rescata, incluso en los momentos más difíciles, más malos para nuestra vida. Es más, cuando nos sentimos más inmundos, Él nos mira con gracia y con misericordia. El mejor momento para acogerse a la gracia y la misericordia de Dios es ahora, en este instante, porque Dios ha obrado antes en tu vida, porque Dios ha permitido situaciones que te han sido difíciles, porque Dios ha permitido que escuches el mensaje del Evangelio y Dios te ha dotado también de el libre albedrío para que puedas escoger. Una de las características para ser así, ser diseñados así, es que Dios no quiere autómatas, quiere gente convencida, quiere gente que se decida a dejar a un lado la soberbia y que se postre ante nuestro Señor Jesucristo. La enseñanza es que el mejor momento para poder aceptar a Jesús como el único y suficiente Salvador es ahora, en esta época de amor, de reconciliación, de paz, de consuelo que se acerca por la celebración de la Navidad. Jesús aparece con su mensaje desde antes de nacer. Jesús ya existía antes de su encarnación, antes del principio del universo y de los tiempos, ya existía, pero se despoja de su gloria para venir a encarnarse. Y eso es lo que tenemos que festejar en esta época, la época de la Navidad. La cuarta enseñanza es esa: no hay Navidad sin Jesús. Jesús es la razón y el motivo de la Navidad. Muchas veces hay muchas películas de época, de esta época, sí, de esta época que se ha diseñado y pensado por algunas personas como una época de consumismo. Que si se roban los regalos, se roban a la Navidad. Que si se daña el trineo de Santo Claus, ya no hay Navidad. No, la Navidad tiene que ver con el nacimiento de Cristo. Navidad es nacimiento. Navidad es nacimiento de la esperanza, la concreción de las promesas del Dios fiel del Antiguo Testamento. Concluyamos. Podemos ver entonces cómo Dios tiene bajo su control todo. Los seres humanos solo vemos una sección muy corta de la historia, lo que alcanza a ver nuestra vida en el tiempo, pero también si estamos enfocados en otras cosas, no alcanzamos ni siquiera a ver lo que Dios quiere para nosotros. Es de prestar atención lo que Dios quiere para nosotros, a las cosas de Dios. A lo largo de la historia de la humanidad, es más, a lo largo de nuestra propia vida, hay una sucesión de hechos aparentemente inconexos e intrascendentes que generaron cambios que nos marcan. Algunos le llaman coincidencias, pero otros que tenemos la fe puesta en Jesucristo, sabemos que es Dios obrando. Dios tiene el control de todo y por lo tanto siempre debemos de tener esperanza.
esperanza fundada no en nosotros, sino en Dios. El cumplimiento pleno de todas las promesas y de todas las profecías se está llevando a cabo todavía. El cumplimiento pleno de lo que nos decía Isaías está apenas en desarrollo. Su reino, el reino de Dios, está en expansión, aquí y ahora. Está en expansión y en crecimiento. Y no hay frontera alguna que lo limite y que lo impida. Hoy nos preparamos con el inicio de esta época para festejar el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento, su encarnación. Iniciamos este periodo de ilusión, de paz, periodo de perdón, de reconciliación que su llegada trajo a este mundo. No hay Navidad sin Jesús. Jesús es la razón de la Navidad. Y leamos nuevamente lo que nos dice el profeta Isaías. Léalo diario durante este periodo. Isaías 9, del 6 al 7, apréndaselo. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su dominio y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afirmarlo y fortalecerlo con derecho y con justicia, desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Eso lo veían con fe siglos antes de la encarnación. Veamos con fe que esa palabra se cumplió y se está cumpliendo. Todo eso es Cristo para nosotros. Padre eterno, admirable, príncipe de paz. Vivamos esta época de Adviento como Él lo quiere y como Él lo merece. En amor, en paz, en reconciliación y en perdón. Padre bendito. Gracias, Señor. Te humillaste hasta poner tu vida